7 de la mañana con 20 minutos, ya están nuestros invitados aquí. Está Juan Carlos Seguren, presidente de la Comisión de Justicia, y Omar Chejade, congresista de Gana Perú y ex procurador, además. Estamos para hablar del tema, sin duda, de la ex procuradora ya, Vilca Toma, que le pidió al ministro Figalo abdicar en su deber. En este tema hay mucho que discutir, de forma y de fondo, además. Bienvenidos ambos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, Carla. Gracias por bueno, ayer vimos a nivel nacional el despido, ¿no?, prácticamente de la, ya ex procuradora, y hoy rápidamente vimos en normas legales la publicación. Eso lo que significa es que ya se había pensado, obviamente, en despedirla, ¿no es cierto? En que básicamente lo de ayer fue una pérdida de paciencia de Figalo y, bueno, ya se hizo, digamos, oficial. ¿Es la percepción que tiene o no? Bueno, en primer lugar, para lamentar todos estos hechos, Carla, porque con el ministro Figalo, en lo personal, hemos venido trabajando y coordinando muchas cosas como presidente de la Comisión de Justicia, y lo lamento. No es una persona a quien estimo, pero creo que los errores cometidos son gravísimos. Creo que no hay otra alternativa que su renuncia. Entendemos por errores la reunión con el fiscal, la presión a la ex procuradora. Esos son los errores que usted menciona. Exactamente. ¿No? O Roy Gates. Que me parece peor todavía con Roy Gates. Ya seguramente podremos entrar a mayor detalle, pero como tema en general, el perjuicio, además, con la salida de la doctora Vilca Toma, es que el caso se perjudica. O sea, los actos del ministro no solo han generado esa incomodidad que probablemente termine con su salida, sino han perjudicado el caso, porque la procuradora está saliendo de mala manera y es quien manejaba, seguía, conocía el caso, y obviamente quien entre va a tener que retomar el tema, aprender el caso, y todo esto juega a favor, pues, de Belaúnde Locio, ¿no? O sea, terminó beneficiándose no por el camino de colaboración eficaz, pero sí por el camino de perjudicar el conocimiento del caso. ¿Debe renunciar? ¿Debe ser interpelado? ¿Debe ser censurado? Porque ha recibido el apoyo del presidente Ollantaytamala esta madrugada. Con la estima que le tengo, mi consejo es que renuncie, ¿no? Que no se someta a el maltrato natural y legítimo, que es una interpelación, que no se exponga a una censura y que no se exponga a muchos días y muchas semanas de maltrato que va a producirse de todas maneras si no renuncia prontamente. Señor Chejade, su opinión en relación a ese respecto. A ver, vamos por partes. Gracias, Carlos. En primer lugar, no había ninguna renuncia de la procuradora Vilca Toma. Ha sido un despido de la procuradora Vilca Toma. No, lo que pasa es que Juan Carlos dice que es renuncia. No es renuncia, es despido. Porque acá había una inconducta funcional gravísima. Yo he trabajado en la Procuraduría y en esos años que hemos trabajado con éxitos, con denuedo, jamás hemos visto, pues, un acto de insubordinación como el que ha habido de un procurador que bypasea primero al ministro de Justicia, que es el jefe inmediato, le envía una carta al presidente de la República para que voten o para que despidan al ministro de Justicia. Y en segundo lugar, un hecho más grave aún, es el grabar, ¿no es cierto?, ilegal y legítimamente a su ministro de Justicia, cuando el ministro de Justicia no está cometiendo ningún delito. El ministro de Justicia, Figalo, lo único que ha hecho es tomar conocimiento de determinados temas y hacer una consulta legal, una consulta jurídica. Y entonces, de paso, el ministro de Justicia no es un penalista y mucho menos sabe los procedimientos, digamos, de colaboración eficaz. Pero tiene asesores suficientes para que le cuenten sobre la colaboración eficaz. No necesita llamar a Vilca Toma. Uno de ellos puede ser Vilca Toma porque está viendo directamente el caso. Pero en todo caso, repito, valga la redundancia, acá había una inconducta, y creo que estaremos de acuerdo con Juan Carlos, funcional, gravísima, de la procuradora Vilca Toma. En otros países, Carlos, esto es delito, ¿ah? El estar grabando con métodos prácticamente montesinistas a su jefe, cuando el jefe le está haciendo una consulta jurídica, una consulta legal. O le está presionando, digamos. En el audio tú ves... Si me permite, pero ¿no le crea suspicacia que haya demasiado interés por el caso Belaúnde Locio? Se toma interés, ¿no? Esa es la suspicacia periodística, bajo tu óptica mediática, y que es legítima, Carla. No solamente sobre la óptica periodística, sobre la óptica en general. Tú encuentras, yo el día de ayer, ese audio grabado de manera ilegal, con una inconducta funcional de Vilca Toma, lo he estado analizando, le he dado la vuelta incluso, y no he encontrado nada irregular, absolutamente nada irregular.
O sea, ¿en qué momento el ministro le dice a la procuradora, haz esto, presiona, no apeles? Bueno, pero el tono es obvio, ¿no? Es decir, claro, alíñate. Es decir, alíñate bueno, pero el que toma la decisión no eres tú. Fíjate la mala fe de la procuradora que en algún momento le dice al ministro, le dice, oiga, y creo que ya se acogió la colaboración eficaz, o sea, le da a entender entre líneas como que si Martín Belaúnde se estaría comunicando con el ministro de Justicia. Y el ministro de Justicia le dice claramente, oiga, por si acaso acá no hay nada, no hay ninguna comunicación, no hay absolutamente nada. Lo que le estoy haciendo es una consulta legal. Y dígame una cosa, ¿es una inconducta funcional o es una procuradora que siente que los canales para poder denunciar la corrupción, la presunta corrupción, no los encuentra? Hay dos elementos ahí. El primero, que dos dedos de frente, un tema de criterio. Sí, estamos hablando de un caso emblemático del señor Belaúnde Locio, amigo y financista de la pareja presidencial, que todos los indicios apuntan a una organización criminal del más alto nivel y con presunción legítima, con vinculación, contacto, relación, aval desde el más alto nivel de gobierno. Entonces, el ministro con buen criterio, el que debió tener y aplicar para este caso es, en esto ni la nariz, neutralidad ni absoluta, asomo, claro. ni pregunto, ni me doy por enterado, particularmente en este caso para no generar ningún tipo de suspicacia y para no generar ni en los procuradores ni en los fiscales la sensación de que el gobierno quiere proteger, que el gobierno quiere ayudar a Belaúnde Locio. Ese debió ser el comportamiento, ¿no? En cualquier otro tema, probablemente conversen, se reúnan, porque no estaba de por medio ni hay un riesgo vinculado al presidente de la República y su esposa. Y el segundo elemento es que esa doctora graba porque le sugiere Salas, que ya había salido, le dice, te aconsejo que grabes. Desprotégete. ¿Y qué le está diciendo? Porque te van a proponer o te van a presionar. Porque no hay confianza. Porque no hay confianza. Entonces, yo lamento, y no perdamos de perspectiva, el comportamiento de la doctora Vilcatoma creo que no es el tema en debate, y más bien es una dama, un abogado que ha perdido su trabajo, ¿no? Que hizo la denuncia oportuna, poco tradicional si se quiere, pero denunció una inconducta del ministro al propio presidente de la República, quien no pestañeó siquiera en el tema, ¿no? Evidenció la presencia de Roy Gates, el abogado personal del presidente de la República, qué tenía que hacer en estas reuniones. Entonces la pita se rompe por el lado más débil y esta procuradora está, por lo menos hasta esta etapa, pagando las consecuencias de una inconducta del ministro. Y es ahí donde quiero ir, porque para usted no es importante, digamos, porque no está en debate la inconducta de la procuradora, mientras que para el congresista Chejade ha hecho una mueca. Pero si vamos a hablar de inconductas entonces, usted mencionó un tema importante, bypaseó. Bueno, ¿no bypasearon a Salas también, reuniéndose con los fiscales? Eso uno. Y dos, si vamos a hablar de de mal funcionamiento, ¿no es cierto?, o de malos comportamientos, ¿qué hacían reuniéndose con Roy Gates, si ese es el asesor legal del presidente Ollanta Humala, que si es amigo de Belaúnde Locio, también podría ir estando sacando información para Belaúnde Locio? O sea, también no se crea... Podría terminar siendo el abogado de Belaúnde Locio. O sea, digamos, si estamos hablando de malos comportamientos, ¿no se puede prestar también para eso? Qué bueno que me lo preguntes, Carla. Porque hace 7 meses sucedió estos hechos y en el mes, más o menos en mayo, junio de este año, y en el mes de octubre, no noviembre, octubre, fines de octubre, cuando Salas presenta su renuncia, dice que no ha habido injerencia del gobierno en ningún tipo de casos, que ha habido autonomía de la Procuraduría Anticorrupción, que ha habido todo el apoyo, la colaboración por parte del Ejecutivo hacia la Procuraduría. No solamente no se queja, sino que alaba la actitud del Ejecutivo y del Ministerio de Justicia a la Procuraduría Anticorrupción. Lo dice en un documento que él renuncia el 28 a mano, el 28 de octubre, y que ayer lo he leído el ministro Figalo. Pero le adelantan su renuncia, pues, ¿no? No le adelantan la renuncia. Él renuncia el 28 de octubre y retienen su renuncia más bien y la hacen conocer a los primeros días de diciembre. Pero no dice en 6 meses absolutamente nada. Entonces yo me pregunto, ¿a qué está jugando Salas? ¿No será que
de cara a los comicios del 2016, el señor Salas quiere de alguna manera formar un partido político, de repente postular a los comicios del 2016, seguramente de manera legítima, porque si es porque usted lo hizo, ¿no? Porque usted lo hizo, ¿no? Sería legítimo tener... Pero yo no jugué eso. Nosotros les tramitamos a Fujimori, después asumí durante 3 años la defensa del ahora presidente Ollanta y vi una serie de casos. Bueno, pero y de manera fortuita, después acepté una invitación del presidente Ollanta. Yo no formé ningún partido político, no jugué a nada político. Pero estamos especulando de una serie de posibilidades con Salas. Juan Carlos, pero en el mes de octubre, Salas renuncia y señala claramente, Carlos, que efectivamente el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia se han mostrado con independencia, que no ha habido presión y que le han dado todo el apoyo a la Procuraduría Anticorrupción. Y después le dice a su procuradora adjunta o a su ex procuradora adjunta que grave, lo cual es algo gravísimo. La reunión con los fiscales y el ministro Figalo, ¿no le parece un bypaseo a Salas como procurador del caso? ¿No le parece gravísimo la reunión con Roy Gates por parte del asesor? El asesor de la presidencia con el ministro de Justicia. Yo trabajo 3 años en la Procuraduría y muchas veces el ministro de Justicia, nosotros incluso en esa época, el Ministerio de Justicia, en la Procuraduría Anticorrupción quedaba en la sede del Ministerio de Justicia, ahí en Miraflores. Ahora ya se ha independizado, digamos, pero quedaba en la sede. Y el ministro de Justicia muchas veces nos llamaba a los abogados, a los adjuntos, a los procuradores adjuntos, para de alguna manera preguntarnos un determinado caso. Y por al procurador, al fiscal. Pero esa ha sido una reunión que ha sido pedida por el fiscal superior, por el señor Quirós. Esa ha sido una reunión que le pidió el Ministerio Público, por Sánchez. Pero el procurador decano de la Fiscalía Superior, el señor Quirós, fue el que organizó esa reunión con el fiscal y no hubo nada irregular, y eso fue en el mes de mayo. Señor Rocío Carvajal a través del Twitter dice: hay que ser muy inocente para creer que el ministro Figalo no sabe cuáles son las condiciones para acogerse a una colaboración eficaz. Quiero saber su interpretación de la llamada. ¿Es presión política? Desde mi punto de vista es un error grave. Y en ¿pero es presión política? Los errores se pagan. Es una presión política. Y el tema de Salas, más allá de su renuncia o no, ¿cuál es el elemento detonante de la salida de Salas como procurador? El haber declarado públicamente que era cabecilla, que Belaúnde Locio era cabecilla y en consecuencia no aplicaba para colaborar eficaz. Y sale. ¿Cuál es el mensaje a todos los procuradores que puedan estar viendo directa o indirectamente el caso de la Centralita y Belaúnde Locio? ¡Ah, caramba! Acá quien opine que no puede ser colaborador eficaz, termina saliendo. Acto 1. Acto 2, vienen las llamadas telefónicas y las reuniones con una clara orientación, con un claro sesgo del ministro, a que no hay que cerrar todas las puertas, ni hay que definitivamente negar la posibilidad de colaboración eficaz. Eso no lo dice. Bueno, yo entiendo tu posición, y es válida además, ¿no? Entonces, yo vuelvo como comencé. Yo lamento mucho, estimo al ministro, creo que ha sido un buen ministro, pero cometió un gravísimo error. Y en especial, cuando es un caso que indirectamente, por lo menos, para ser generoso, vincula al presidente de la República y a su esposa, debería mantener mucha cautela y mucha distancia. Esos errores, que además se agravan con la presencia de Roy Gates, no es posible que el Estado peruano, que el país, que la opinión pública lo pase por agua tibia. Esto requiere y se exige la renuncia del ministro. ¿No contestó lo de Roy Gates? Bueno, no tengo ningún problema. Roy Gates es asesor presidencial, Roy Gates es un funcionario público y las reuniones de Roy Gates han sido reuniones del abogado en temas legales y no políticos del presidente de la República. Es una reunión entre funcionarios públicos, entre gente del Ejecutivo, porque los procuradores son nombrados por el Poder Ejecutivo con resolución suprema del ministro de Justicia y del presidente de la República. ¿Por qué el Ejecutivo está tan interesado en el caso de Martín Belaúnde? El presidente de la República no ha autorizado, ni le ha señalado, ni le ha ordenado, ni le ha instruido a Roy Gates para que se reúna con determinado procurador. Eso no lo sabemos, ¿no? Yo he conversado con Eduardo Roy, y además él lo ha dicho en los medios de comunicación, en el sentido que el presidente de la República no sabía, pero él,
por un tema de diligencia, de tener conocimiento, de aportar, como se ha reunido con otros procuradores, se ha reunido con el señor Arbizú en su debida oportunidad, se ha reunido con Salas, se ha reunido con la señora doctora Príncipe. Para hablar de Belaúnde. No, en general, por hablar por diversos temas. Pero es que eso es algo normal de la República de otra manera. Carlos, lo que pasa es que usted le está viendo un ángulo mediático, porque yo sé que la noticia vende, pero dentro de la costumbre que se hay en la Procuraduría... Estamos hablando de un acto de corrupción. Carla, escúchame. Los procuradores, porque trabajó 3 años, y déjame decirte que yo en ese tema sé más que tú, discúlpame que te diga, y te lo digo con todo aprecio, los procuradores... Sobre actos de corrupción, dice usted. No, estamos en un tema de respeto, Carla. No, yo en temas respeto. anticorrupción y en temas de costumbre de la Procuraduría. Estamos hablando entre gente decente, que nos respetamos. Carla, no te estoy defendiendo, pero sé un poco más que tú, por lo menos, en temas de Procuraduría. Hemos trabajado durante 3 años, y en esos temas... Es obvio que nosotros nos reunimos constantemente con el ministro de Justicia, con asesores, tenemos charlas, por ahí un tema de coordinación, temas informativos, temas de colaboración, y eso no es nada normal. Lo que pasa es que tú le quieres dar un ángulo mediático, que está bien, dáselo, pero no es nada normal que un asesor presidencial o que un procurador anticorrupción se reúnan con un ministro de Justicia. Es un tema de colaboración, por el amor de Dios, es su jefe. Bueno, ahí lo vamos a dejar, pero en todo caso, ya la gente opinará. Aquí no puedo leer algunas cosas porque están de grueso calibre. Nos hubiera gustado compartir los twitters con ustedes en realidad, pero hay de grueso calibre simplemente por la defensa que usted está haciendo. Pero le voy a leer uno para que tenga en cuenta. Dice, no aprende a caminar derecho. Solamente por compartir con usted. Yo sé, Carla, que te has picado por lo que te he dicho. No te molestes, simplemente... No es personal. Simplemente te estoy diciendo que parece que fuera personal. Es un trabajo. Es un trabajo. Y no es personal. Lo que pasa pero usted quiere decir que usted menciona que esto es mediático, pero es un tema de corrupción a alto nivel. Y parece ser pero que no usted del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de Martín Belaúnde Locio, que es un hombre que está apareciendo en el caso Centralita. Es que ese es el tema central. Estamos hablando de una organización criminal que ha movido indebidamente millones, decenas de millones, por eso es que la asepsia del Ejecutivo aprovechando la que ser relación máxima, ¿no? con la pareja presidencial, con o sin conocimiento de la pareja, eso se investigará y se demostrará en los tribunales. Pero de que ha utilizado ese pretexto, esa vía, esa llave para introducirse en el aparato estatal indebida e ilegalmente. De eso estamos hablando, de una mafia, de una organización criminal. En ese escenario, el ministro debió mantenerse lo más distante posible. Asepsia Punto máxima. 1. Claro. Punto 2. El abogado personal directo del presidente debió mantenerse lo más distante posible. Y lo que todo aparenta es que hicieron todo lo contrario. Y que están mantenerse muy informados, muy cercanos, con mucho seguimiento y en especial bajo la posibilidad de un colaborador eficaz, que es un beneficio para indebido, imposible para un cabecilla. Ese es el tema. O sea, yo no digo que el ministro es corrupto, ni que está confabulado con García Locio, ni que es abogado de García. No, acá se equivocaron. De repente por servir en demasía al presidente de la República, para mantenerlo informado de un tema que le preocupaba porque se trataba de su amigo. Las razones pueden ser múltiples, pero fue un error, grave error, y ese error se tiene que pagar. Si usted, cuando estuvo en la Procuraduría Anticorrupción, hubiese visto un caso como este, estoy convencido que hubiese actuado de otra forma. Yo no hubiese grabado al jefe justificado que el ministro de Justicia se reúna con el abogado, el presidente de la República, en un tema donde la asepsia tendría que ser máxima por parte del Ejecutivo. Carlos, nosotros hemos tenido una serie de discrepancias, lo comenté en mi libro, que en un momento creo que te lo obsequí, a Carla también, sobre la extradición de Fujimori. Y hemos tenido seguramente muchísimas discrepancias con la ministra. Lo he comentado, la ministra Zavala, a quien le tengo aprecio, pero que hemos discrepado. Nunca se me hubiera ocurrido, ni me pasó por la mente, escribirle o enviarle un oficio, una carta al presidente Alan García en ese momento, para que la vote o para que despida a la ministra de Justicia, y mucho menos grabar a mi ministro o a mi ministra. Es un acto gravísimo. O sea, por el amor de Dios, yo creo que hay que guardar la objetividad. Y sé que estamos ante hechos de corrupción, seguramente graves, seguramente eso se tendrá que demostrar en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, pero no por eso se puede contaminar
la actitud del Ejecutivo del ministro de Justicia. El ministro de Justicia ha pedido una información, ha pedido colaboración de alguna manera informativa a su procuradora, la procuradora adjunta. Se ha reunido con ella, se ha reunido con muchos procuradores. Eso no lo deslegitima, no lo invalida, son actos de función, son comportamientos de función. Me hubiera gustado que el señor Salas hubiera salido, hubiera dicho por qué hace un mes y medio en un documento señaló que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia se habían comportado con total autonomía y colaboración y la Procuraduría con independencia. Porque no quería tal vez desestabilizar el sistema de procuradores, cosa que ya sucedió. Pero esa es una interpretación, ¿no?, que tú estás dando, eso lo ha hecho hace un mes. ¿Qué cosa cambió de acá a 30 días para que él piense de manera distinta y malaconseje en todo caso a su ex procuradora adjunta y le diga que grave a un ministro? Eso es lamentable. Pero se da cuenta que la defensa del caso por su parte es básicamente de forma, que no toca el fondo del asunto. Pero en el fondo, del asunto es que si se demuestra que Belaúnde Locio, o hay evidencias que Belaúnde Locio tiene nexos con el presidente de la República, y Belaúnde Locio ha hecho negocios que tienen visos evidentes de corrupción, lo que tendría que hacer el presidente de la República es decir, toda la investigación posible y, señores ministros, ustedes no se metan en este asunto. Que las vías judiciales y jurisdiccionales sigan su propio camino. Pero el presidente de la República, para tocar el tema de fondo que siempre se ha tocado, Carlos, siempre ha sido bastante claro en decir, oiga, acá total independencia y total colaboración con los entes autónomos y constitucionales para cualquier tipo de investigación, caiga quien caiga. Yo mando a mi asesor a hablar con el ministro. Pero el presidente de la República no ha mandado a Eduardo Rey Gates, te estoy volviendo a reiterar. Eduardo Rey Gates, por un tema de colaboración, de coordinación, como lo ha hecho con los demás procuradores, incluso con la señora Medina, como lo ha hecho él, incluso con la señora Príncipe Trujillo, con el señor Salas, con el señor Arbizú, se ha reunido y con el ministro Figalo en diversas oportunidades para un tema de coordinación. Eso no quiere decir ¿No le que haya informa al presidente de interferencia. la República? Seguramente la han informado, eso sí no lo sé, pero la han informado después, pero eso no ha sido una instrucción de Roy Gates. ¿El PPC va a formular pedido de interpelación? Ya hemos, ya se suscribió el pedido de interpelación. Porque ya había uno, ¿no? Ya había. Incluso la interpelación ha sido antes de otras evidencias que han surgido. Yo creo que la ruta más se está perfilando hacia la censura, ¿no? Por eso yo creo que es muy, muy importante que el gobierno, el ministro, tengan capacidad de reacción para no maltratar inadecuadamente al ministro por un error gravísimo que ha cometido. Y el otro elemento de Roy Gates, o sea, el ministro tiene como titular del pliego, por mandato de la ley orgánica, es además el asesor del presidente. Es el asesor del presidente. Entonces, en cualquier otro caso, no de Belaúnde Locio, donde nadie debió meter la mano, pero en cualquier otro caso, quien hace las coordinaciones con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, con los procuradores, con el Poder Judicial, es el ministro. El asesor personal del presidente de la República, el asesor Roy Gates, que no es ministro, le reporta única y exclusivamente al presidente, no para temas funcionales, personales. ¿El qué tenía que hacer con los procuradores? ¿Qué tenía que hacer con los fiscales? ¿Qué tenía que hacer con el caso? Nada. Y él le reporta única y exclusivamente al presidente. Esa información trabaja única y exclusivamente para el presidente. Y esa información es decir, que el abogado del presidente estaba coordinando o quería tener información que no le correspondía tener de los procuradores y los fiscales. Y esa información podría filtrarse al mismísimo Martín Belaúnde. Entonces, eso es inaceptable. Y el segundo error del ministro fue ir con Roy Gates. Solamente decir que... ya para cerrar, para cerrar, sí, que Martín Belaúnde no ha sido financista del presidente de la República, no sé dónde eso lo saca Juan Carlos, amigos, sí. ¿Financista en la campaña? No, pues en la campaña lo que ha sido es un colaborador, un publicista. ¿Financista? El 2006. ¿Hay aportes? El 2006 no puede, Juan Carlos, ahí hay una colaboración laboral, un vínculo laboral. Quiero que me saques un documento en la que diga que el señor Belaúnde ha colaborado económicamente en la campaña. Hay una colaboración profesional, laboral, que es otra cosa. Y en segundo lugar, en el audio que el día de ayer se ha mostrado, en ningún momento el ministro de Justicia le dice a la procuradora, la presiona, le dice tienes que apelar, tienes que, digamos, interponer una colaboración eficaz, porque quien además determina eso no es la Procuraduría. Quien determina la colaboración eficaz es el Ministerio Público y después el juez, pero no es el procurador ni la Procuraduría. Opina. Solicita.
solicita, no señor, solicita. Yo estaba con la ley eficaz, solicita, pero quien en ese momento resuelve o acepta una colaboración eficaz es el Ministerio Público y después el Poder Judicial, no la Procuraduría. Y Figalo lo sabe de más, antes de hacer cualquier llamada, que eso era así. Pero Entonces, no necesita lo puede saber ahora, pero en ese momento no necesariamente. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias por gracias. Juan Carlos Seguren, presidente de la Comisión de Justicia, y Omar Chejade, congresista de Ghana, Perú. Hacemos una pausa. Volvemos.